La diabetes puede estar dañando tus riñones en este momento y lo más peligroso es que no se siente absolutamente nada. No arde, no duele, no te despierta en la madrugada y no te obliga a detener tu vida. Tú sigues con tu vida normal, trabajas, comes, haces tu rutina y por dentro algo ya está empezando a cambiar. Y aquí es donde esto se vuelve realmente peligroso, porque no es un dolor el que te avisa, no es una molestia clara, no es una señal evidente que te haga decir algo está mal. Es silencio, un silencio que confunde porque te hace pensar que todo está bien, pero no lo está. Lo que está pasando dentro de tu cuerpo no es algo repentino, no es algo que aparece de un día para otro. Es un proceso lento, constante y progresivo, que va a empezar a nivel microscópico. Ahora, imagina esto, millones de estructuras diminutas dentro de tus riñones trabajando todos los días para filtrar tu sangre, para mantener tu equilibrio interno, para eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Y ahora imagina que sin darte cuenta, ese sistema empieza a desgastarse. No porque hiciste algo en un solo día, sino por un proceso que se repite todos los días, una y otra vez, sin pausa, sin descanso. Y eso es lo que hace que la glucosa elevada, cuando permanece en el tiempo, no genera un colapso inmediato, no produce una alarma frecuente o fuerte, produce desgaste, un desgaste silencioso que al principio no cambia cómo te sientes. Y por eso muchas personas viven años pensando que todo está bien, porque su cuerpo sigue funcionando. Pero funcionar no es lo mismo que estar sano. Y el cuerpo puede seguir adelante mientras se adapta, mientras compensa, mientras intenta mantener el equilibrio. Pero cada adaptación va a tener un costo. Y ese costo se va a ir acumulando día tras día, año tras año, hasta que llega un punto donde ese sistema ya no puede seguir compensando igual. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las señales. Pero cuando aparecen, no estamos en el inicio. Estamos en una etapa donde el proceso ya lleva tiempo avanzando. Por eso este tema es muy importante, porque el verdadero problema de la diabetes no es solo el número que ves en un estudio, es el impacto que ese número tiene dentro de tu cuerpo, aunque tú no lo estés sintiendo. Y uno de los órganos que más sufre este proceso, ¿cuál va a ser? El riñón. Es un órgano que puede dañarse durante años sin avisarte, sin doler, sin hacer ruido, hasta que un día lo que no sentías empieza a hacerse evidente. Y para ese momento muchas cosas ya van a cambiar por dentro. Por eso, quédate con esta idea desde el inicio. No todo lo que es grave se va a sentir. Y en el caso de la diabetes, lo más peligroso es justamente eso, que no duele, pero ya está pasando. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y durante mucho tiempo el cuerpo puede adaptarse a niveles elevados de glucosa, puede seguir funcionando, puede seguir compensando, pero ese equilibrio no es salud, es un daño acumulado que va a progresar en silencio. Y si llegaste hasta este video, no es por casualidad, porque probablemente ya viste algo, ya sentiste algo o alguien cercano a ti está pasando por esto. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención de verdad, porque este no es un video aislado. Este video forma parte de toda una serie completa donde estamos hablando del riñón de forma directa, clínica y sin filtros. Y ya tocamos cosas que muchísima gente ignora hasta que ya es demasiado evidente. Ya hablamos de la espuma en la orina, esa que muchos ven todos los días y piensan que no pasa nada. Ya hablamos de la hinchazón también en las piernas, que muchos normalizan como cansancio o retención leve. Y también ya hablamos de algo que millones de personas viven, pero casi nadie se cuestiona, el levantarte a orinar en la noche. Tres señales, tres videos que no son detalles aislados, son piezas de un mismo proceso y de un mismo rompecabezas. Y si alguno de esos te hizo sentido, este video es clave para que entiendas lo que está pasando de fondo y te los dejo aquí arriba para que los vayas a ver después de este video, porque cuando conectes toda la información vas a ver cómo todo va a cambiar. Ahora, si este tipo de contenido te está abriendo los ojos, si estás entendiendo tu cuerpo de una forma que nunca te explicaron, si ya te diste cuenta de que hay cosas que antes ignorabas, por favor, sígueme, porque lo que viene en este canal no es contenido superficial, es información médica explicada, claro, directa y sin adornos. Y aquí no vas a encontrar recetas mágicas, no vas a encontrar soluciones rápidas, vas a entender lo que realmente está pasando dentro de tu cuerpo. Y eso va a cambiar completamente la forma en la que te vas a cuidar.
Y quédate hasta el final, porque este video no va a ser rápido, lo vamos a hacer por bloques, paso a paso, para que vayas entendiendo exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo, aunque no lo estés sintiendo. Y te los voy a ir marcando uno por uno, para que no te vayas perdiendo en ningún momento. Y ahora sí, entramos al bloque 1. Para entender por qué la diabetes puede dañar el riñón, primero necesitas entender qué hace realmente el riñón dentro de tu cuerpo, porque no es solo producir orina. Eso es lo que todos vemos, pero lo importante está pasando antes de que eso vaya ocurriendo. Ahora imagina esto, cada minuto una gran cantidad de sangre pasa por tus riñones, no de forma ocasional, no de vez en cuando, todo el tiempo. Tus riñones están trabajando 24 horas al día sin detenerse y su función principal es filtrar la sangre. Pero no es un filtro simple, no es como colar agua, es un sistema extremadamente preciso, capaz de decidir qué se queda en tu cuerpo y qué se va a eliminar. Lo que tu cuerpo necesita se conserva, lo que no se va a eliminar. Así de fino es el equilibrio. Y dentro del riñón existen estructuras microscópicas, tan pequeñas que no las puedes ver, pero tan importantes que sin ellas nada funcionaría igual. Y esas estructuras funcionan como pequeños filtros muy especializados. Y cada uno recibe sangre, la analiza y separa lo útil de lo que no sirve. Y ahora piensa en esto, no son uno o dos filtros, son millones, trabajando al mismo tiempo, de forma constante, sin descanso. Y gracias a eso tu cuerpo mantiene un equilibrio interno muy delicado. Va a regular líquidos, mantener niveles adecuados de sustancias en la sangre, va a eliminar desechos que si se van acumulando van a ser tóxicos. Y todo esto pasa sin que tú lo sientas. Tú no lo percibes cuando tus riñones están trabajando bien. No hay una sensación de mis riñones están funcionando perfecto hoy. Simplemente sucede sin que te des cuenta. Y eso es clave entenderlo, porque así como no sientes cómo funcionan bien, tampoco vas a sentir cuando empiezan a fallar. Ahora, imagina que ese sistema de filtración tan preciso empieza a estar bajo mucha presión, no de forma repentina, no como un golpe, sino como un desgaste constante día tras día. Ese filtro que estaba diseñado para trabajar en condiciones normales va a empezar a recibir algo para lo que no está hecho en exceso. Y al inicio se va adaptando, va a seguir funcionando, va a seguir filtrando y va a seguir cumpliendo con su trabajo, pero ya no está en equilibrio perfecto. Va a empezar a haber pequeños cambios, tan pequeños que no van a generar síntomas, tan sutiles que no los vas a percibir, pero suficientes para iniciar un proceso. Y aquí es donde empieza todo, porque cuando ese sistema de filtración se altera, aunque tú no lo notes, el problema ya comenzó. Todavía no va a haber señales, todavía no va a haber molestias, todavía no hay algo que te vaya a alertar, pero el riñón ya no está trabajando igual. Y esa es la diferencia, aunque sea mínima al inicio, pero con el tiempo se va a ir acumulando. Y ahora entramos al bloque 2. Y ya que entiendes cómo funciona el riñón, vamos a entrar en lo que realmente empieza a cambiarlo todo. La glucosa elevada de forma constante. No es un pico, no es solo un día, no es que se me subió tantito. Es la exposición repetida diaria y sostenida. Y ahora, imagínalo así, tu sangre es el medio que llega a esos filtros que acabamos de explicar. Todo lo que circula en la sangre pasa por el riñón. Todo. Ahora, cuando los niveles de glucosa están elevados de forma constante, esa glucosa también está pasando una y otra vez por esos filtros, día tras día, hora tras hora, sin descanso alguno. Y aquí es donde empieza realmente el problema, porque esos filtros no están diseñados para trabajar bajo esa carga de forma continua. Al inicio, el riñón intenta adaptarse, va a intentar compensar, va a intentar seguir funcionando como si nada estuviera pasando. Y lo va a lograr por un tiempo. De hecho, en esta etapa muchas personas tienen estudios que todavía parecen normales. Y eso va a generar una falsa tranquilidad de todo está bien, mis estudios salieron bien, no tengo problema. Pero lo que no se ve en ese momento es el estrés al que está sometido ese sistema de filtración. Imagínalo como si aumentara la presión dentro de esos filtros, como si estuvieran trabajando más de lo que deberían, más fuerte, más rápido, para poder manejar lo que está llegando. Y al inicio, sí, lo van a lograr, pero ese esfuerzo va a tener un costo muy elevado, porque trabajar bajo presión constante va a desgastar. No de un día para otro, no de forma evidente, pero sí de forma progresiva. Y ahora, hay algo clave que tienes que entender. Este proceso no genera ningún dolor. No hay una señal clara que diga tu riñón está sufriendo. No hay una molestia específica que te haga detenerte. Por eso muchas personas viven años en esta etapa sin darse cuenta de que algo realmente ya empezó.
Van a seguir con su vida normal, van a seguir sintiéndose bien, pero por dentro ese sistema de filtración ya no está en equilibrio. Está muy forzado, está adaptándose, pero a costa de su propia estructura. Y aquí viene lo más importante de este bloque. No necesitas sentirte mal para que el daño esté ocurriendo, porque este tipo de daño no es inmediato, es acumulativo. Cada día con glucosa elevada es un pequeño impacto que por sí solo no se nota, pero que está sumando y cambia todo. Y mientras más tiempo pasa, más difícil es regresar a ese punto de equilibrio inicial, porque el riñón no se daña de golpe, se va desgastando poco a poco, en silencio, sin avisarte. Y en este punto, aunque tú no lo percibas, el proceso ya empezó. Y ahora sí, entramos al bloque 3. Y aquí es donde la diabetes deja de ser glucosa elevada y se va a convertir en daño real. Pero no un daño que puedas sentir, no un daño que puedas ver, un daño microscópico, directo, progresivo y causado por la exposición constante a la glucosa alta. Y esto es clave entenderlo. No es un evento, no es un pico aislado, es una repetición. Cada día con glucosa elevada es un impacto directo sobre los vasos más pequeños del cuerpo, y el riñón está lleno de esos vasos microscópicos. Esos filtros que explicamos antes dependen de una red extremadamente fina de circulación. Y ahora imagina esto, esa glucosa elevada constante empieza a alterar esas paredes microscópicas. No las va a romper de inmediato, las va a ir modificando, las vuelve más rígidas, más gruesas y menos eficientes. Y al mismo tiempo va a empezar a cambiar cómo funcionan esos filtros. Lo que antes era preciso empieza a perder control. Lo que antes estaba bien regulado empieza a desajustarse. Y aquí pasa algo muy importante. La diabetes no solo pasa por el riñón, la diabetes cambia la estructura del riñón poco a poco, sin hacer ruido y sin generar síntomas, pero modificando directamente su funcionamiento. Ahora, este tipo de daño tiene una característica muy peligrosa, es que no se va a sentir, no hay dolor cuando un vaso microscópico se va alterando, no hay molestia cuando un filtro pierde precisión, no hay señal clara cuando la estructura empieza a cambiar. Por eso muchas personas siguen con su vida normal, mientras este proceso ya está ocurriendo. Y aquí viene el punto más importante de este bloque. Cuando la diabetes empieza a generar estos cambios, el problema ya no es solo controlar la glucosa. El problema es que el órgano ya está siendo afectado. Y ese cambio estructural no es inmediato de revertir, porque no estamos hablando de una función momentánea. Estamos hablando de tejido que va cambiando, de un sistema que está dejando de ser como era. Y esto va a seguir avanzando porque la exposición continúa. La glucosa sigue elevada, el estímulo sigue presente y el daño sigue acumulándose día tras día, sin pausa, sin síntomas, hasta que llega un punto donde ese daño microscópico va a empezar a tener consecuencias visibles. Pero en este momento, aunque tú no lo sientas, aunque todo parezca igual, aunque tus estudios incluso puedan parecer no tan alterados, la diabetes ya hizo algo muy importante. Ya cambió a tu riñón y ese es el verdadero inicio del problema. Llegamos al bloque 4 y aquí es donde la diabetes deja de ser un proceso invisible y empieza a manifestarse, pero no como la gente imagina. No es algo dramático de un día para otro, no es un colapso repentino, es el resultado de todo lo que ya pasó desde antes cuando la glucosa llevaba tiempo alterando al riñón en silencio. Y aquí tienes que entender algo muy importante. Cuando empiezas a notar cambios, la diabetes ya lleva tiempo afectando al riñón. No estás en el inicio, estás en una fase donde el cuerpo ya no pudo seguir compensando igual. Y ahora sí, empiezan a aparecer consecuencias de ese daño microscópico, pero no van a aparecer como dolor de riñón. Aparecen de formas que mucha gente no relaciona con la diabetes. Por ejemplo, la capacidad del riñón para manejar líquidos empieza a cambiar. Y eso se traduce en algo muy concreto, retención de líquidos. Vas a empezar a notar que tus piernas se van a hinchar más fácil, que tus tobillos se marcan, que al final del día tu cuerpo se siente mucho más pesado. Y no lo relacionas con la diabetes. Piensas que es cansancio, que es la edad, que es porque estuviste mucho tiempo parado. Pero no, es una consecuencia de cómo la diabetes ya alteró la función del riñón. Y otra cosa que empieza a cambiar es la forma en la que tu cuerpo va a manejar la orina, porque la glucosa elevada hace que el cuerpo intente eliminar mucho más líquido. Y al mismo tiempo el riñón ya no está concentrándose igual. Resultado, orinas más. Y no solo durante el día, vas a empezar a levantarte en la noche. Una vez, dos veces, tres veces y lo normalizas. Pero eso ya no es casualidad, es la combinación de dos cosas. Glucosa elevada más riñón que ya no está funcionando igual.
Y hay otro punto clave que conecta directamente con lo que ya explicamos, la pérdida de proteínas, porque ese filtro que la diabetes ya alteró empieza a dejar escapar cosas que no debería. Y eso se refleja en cambios en la orina, que muchas personas lo ven, pero no lo entienden. Ahora, lo más peligroso de este punto no es solo que aparezcan estas señales, es que aparecen de forma gradual. No van a llegar de golpe, no generan alarma inmediata, se van a integrar a tu vida, te vas a acostumbrar, lo vas a normalizar y mientras más lo normalizas, más va a avanzar el proceso, porque estas manifestaciones no son el inicio, son consecuencias de meses o años de exposición a la glucosa elevada. Y aquí es donde muchas personas van a decir, esto me empezó hace poco, pero en realidad la diabetes ya llevaba tiempo afectando al riñón. Por eso este bloque es clave, porque cuando el cuerpo empieza a mostrar cambios, no es para avisarte que algo puede empezar, es porque ya empezó desde hace tiempo y ahora ya no lo puede ocultar igual. Y en ese punto, la diabetes ya dejó huella en el riñón, aunque antes no sintieras absolutamente nada. Y ahora sí, entramos al bloque 5. Y aquí es donde ocurre el error más común y el más peligroso en personas con diabetes. El yo me siento bien, no tengo nada. Si fuera algo grave, ya lo hubiera notado. Y suena lógico, pero es completamente falso, porque la diabetes no funciona así. La diabetes no te avisa cuando empieza a dañar órganos, no te da una señal clara cuando el riñón comienza a alterarse, no te obliga a detenerte cuando el proceso ya está en marcha. Te va a dejar seguir, te va a dejar sentirte normal. Y eso es lo que la hace tan peligrosa, porque mientras tú sientes que no pasa nada, la glucosa puede seguir elevándose. Y mientras la glucosa sigue elevada, el daño se acumula sin interrupción. Y ahora piensa en esto. Si el daño renal por diabetes doliera, la mayoría de las personas acudiría antes. Si generara una molestia evidente, se detectaría muchísimo más temprano. Pero no, el cuerpo no te va a dar esa ventaja. Lo que hace es compensar, ajustar y mantenerte funcionando aunque por dentro ya haya cambios. Y eso crea una falsa seguridad, porque empiezas a confiar en cómo te sientes, en lugar de entender lo que está pasando. Si no me duele, no es grave. Si puedo hacer mi vida normal, estoy bien. Si mis síntomas no son fuertes, entonces no hay problema. Pero aquí está la realidad. El daño por diabetes no necesita síntomas para avanzar. No necesita que te sientas mal. No necesita que algo te alerte. Solo necesita tiempo y exposición continua a la glucosa elevada. Y eso es exactamente lo que muchas personas tienen, sin que se den cuenta. Ahora, hay algo todavía mucho más importante. Este error no solo retrasa la atención, retrasa la conciencia, porque mientras tú crees que todo está bien, no buscas entender, no cuestionas y no conectas lo que realmente está pasando. Y el proceso sigue día tras día, sin que lo detengas, porque ni siquiera sabes qué está ocurriendo. Por eso este bloque es clave, porque tienes que romper esa idea desde hoy. Sentirte bien no significa estar bien. En diabetes muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que el cuerpo todavía está compensando mientras el daño ya está avanzando. Y ahora sí, entramos al bloque 6. Todo lo que hemos explicado hasta este punto tiene algo en común. No se detiene solo. La diabetes no es un evento que aparece y desaparece. Es un proceso. Y cuando ese proceso se mantiene en el tiempo, el daño también se va a mantener en el tiempo. Y aquí es donde entra la progresión, porque lo que empezó como exposición a glucosa elevada, lo que después generó cambios microscópicos, no se queda igual, va avanzando poco a poco, sin hacer ruido, pero avanzando. Ahora, imagina esto. Ese filtro del riñón que ya no es igual, que ya fue modificado por la diabetes, va a seguir trabajando todos los días. Sigue recibiendo sangre con glucosa elevada, sigue bajo el mismo estímulo, y entonces ese daño inicial va a empezar a ¿qué? A amplificarse. Lo que antes era una alteración pequeña se vuelve mucho más evidente. Lo que antes era funcional ahora empieza a perder eficiencia. Y lo que antes era compensación empieza a fallar. Pero aquí hay algo muy importante. Esto no es lineal. No es que empeore de forma evidente cada día. Por eso muchas personas no lo perciben. Porque hay etapas donde parece estable, donde sientes que todo sigue igual, donde no hay cambios claros, pero por dentro el proceso continúa y cada vez que continúa se va alejando mucho más del punto inicial. Ahora, cuando el riñón empieza a perder función de forma progresiva, el impacto ya no es solo local, no es solo riñón,
empieza a afectar el equilibrio de todo el cuerpo, porque el riñón es clave para mantener estabilidad interna. Y cuando esa función se va alterando, todo empieza a desajustarse. Líquidos, sustancias en sangre, equilibrio interno, y eso abre la puerta a más complicaciones. Ahora, lo más importante de este bloque es esto. Mientras más tiempo pasa, más difícil es regresar al punto donde todo estaba en equilibrio, porque ya no estamos hablando solo de función, estamos hablando de estructura que ya cambió, de un sistema que ya no es igual, y eso no se corrige de un día para otro. Por eso la progresión es muy peligrosa, porque es silenciosa pero constante. Y cuando te das cuenta, no estás en el inicio, estás en un punto donde el proceso ya lleva mucho tiempo avanzando y en ese punto la diabetes ya no solo alteró el riñón, ya cambió la forma en la que tu cuerpo funciona. Y ahora sí, entramos al bloque 7 y aquí es donde todo deja de ser un proceso silencioso y se va a convertir en consecuencias reales, porque cuando la diabetes lleva tiempo afectando el riñón y ese daño ya ha progresado, llega un punto donde el cuerpo ya no puede sostener ese equilibrio y entonces lo que antes era invisible, ahora sí se vuelve evidente. Pero ya no estamos hablando de cambios pequeños ni sutiles, estamos hablando de enfermedad establecida. El riñón empieza a perder su capacidad de filtrar correctamente y eso significa algo muy importante. Los desechos que el cuerpo debería eliminar empiezan a ¿qué? A acumularse. Lo que antes salía sin problema, ahora se queda. Y eso impacta directamente en todo el organismo. Ahora ya no es solo el riñón, es el cuerpo completo, porque el riñón no trabaja aislado. Cuando falla, afecta al corazón, a los vasos y afecta el equilibrio general. Y aquí es donde la diabetes muestra su verdadero alcance, porque no es una enfermedad de azúcar, es una enfermedad que cuando va progresando se vuelve sistémica. Y ahora, en esta etapa, muchas personas empiezan a enfrentarse a algo que nunca imaginaron, porque pasaron años sin sentir nada y de repente todo cambia. Empiezan a depender de evaluaciones más frecuentes, empiezan a escuchar términos que antes no conocían, empiezan a entender que el problema ya no es tan simple. Y aquí es donde quiero que te quedes con algo muy claro. Esto no empezó cuando aparecieron las consecuencias. Esto realmente empezó muchísimo antes, cuando no dolía, cuando no molestaba, cuando no había señales. Por eso muchas veces se siente como algo repentino, pero no lo es. Es el resultado de todo lo que venía pasando en silencio. Ahora en etapas avanzadas, el riñón puede perder tanta función que el cuerpo ya no va a poder sostenerse igual. Y eso lleva a escenarios mucho más complejos, donde el tratamiento ya no es simple, donde la vida cambia y donde el impacto es profundo. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque cuando ves este punto final, vas a entender que el problema nunca fue solo la glucosa, fue el daño que esa glucosa generó durante años, sin que nadie lo sintiera. Por eso este bloque no es para alarmarte, es para que entiendas la dimensión real del problema, porque la diabetes no es solo lo que se siente, es algo que va actuando. Y cuando sus consecuencias aparecen, muchas veces el proceso ya lleva demasiado tiempo avanzando. Y ahí es donde todo cambia. Llegamos al cierre de este video y el problema de la diabetes no es solo el nivel de azúcar, es el daño que empieza a generar sin que haga ruido, sin dolor, sin síntomas claros y sin obligar a detenerte. Porque mientras tú sigues sintiéndote bien por dentro, el cuerpo ya puede estar cambiando. Y el riñón es uno de los órganos que más lo va a resentir. No es de golpe, no es de forma evidente, sino de manera progresiva, silenciosa y constante día tras día hasta que llega un punto donde lo que no sentías empieza a hacerse visible. Pero para ese momento, muchas veces el proceso ya llevaba muchos años avanzando. Por eso este video no es para asustarte, es para que entiendas algo que casi nadie te lo explica así. No todo lo que es grave se siente. Y en diabetes, eso es lo más peligroso, que puedes estar viviendo tu vida normal mientras el daño ya está ocurriendo. Por eso, quédate con esta frase, no duele, pero ya está pasando. Y ahora sí, me despido. Soy Doc Silva, mi canal se llama Doc Silva Explica y si esto te hizo sentido, no lo dejes pasar, porque esto no es información para algún día. Es información que puede cambiar la forma en la que entiendes tu cuerpo hoy. Si conoces a alguien con diabetes, compártele este video, porque muchas personas no saben todo esto hasta que ya es demasiado tarde. Y si tú te identificaste con algo de lo que expliqué, no lo ignores, empieza a entender. Empieza a cuestionar, empieza por ver tu salud de otra forma. Y si quieres seguir entendiendo tu cuerpo de forma clara, directa y sin filtros, sígueme, porque esto
Nadie te lo explicó así.